Ahora sí, vamos a comenzar, vamos a hablar de las cuatro inteligencias. Este título es fue un poco difícil de elegir porque lo puedo llamar de muchas maneras. Vamos a hablar de cuatro inteligencias porque es la forma como hoy en día se le está dando el nombre a este tipo de información. Como siempre, tenemos un reto importante en esta charla porque tenemos que poder amalgamar todo lo que es la ciencia, en este caso más la parte de las ciencias psicológicas, porque vamos a citar algunos temas de ciencia que se están utilizando en inteligencia financiera y que vamos a replantear y a explicar los errores que esto tiene y cómo esto se puede aplicar para toda la vida, no solo para el tema financiero. Las cuatro inteligencias. Entonces ya entrando en tema, vamos a ver un poco sobre lo que pude descubrir existe sobre las cuatro inteligencias en el mercado actual de conocimiento, y descubrí que Robert Kiyosaki es una autoridad en el área de inteligencia financiera, tiene temas interesantísimos, habla de cuatro inteligencias. Curiosamente, la definición de sus cuatro inteligencias es correcta. Las inteligencias existentes son física, emocional, mental y espiritual. Eso me gustó muchísimo. Pero si ustedes ponen un poco de atención acá entre emocional y físico, analizando que es un cuadrado lo que debería haber allí, el cuadrado no se ve porque está distorsionado, porque en este formato estoy viendo que le está dando mayor énfasis a lo físico, mental y emocional. Y ciertamente, las inteligencias hoy en día son como están allí pintadas. La gente le da un peso enorme a sus emociones, a sus valores y pensamientos y a sus acciones físicas, y la condición espiritual entra como en un estado de secundario. Como ustedes saben, yo no vengo aquí a dar una charla donde les voy a decir profundidades en cuanto a que ustedes deben estar o no, o qué religión o qué no. Es una necesidad. Cada quien debería tener algo espiritual que hacer, pero cada quien elige dónde y cómo, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que hay un desbalance de las inteligencias, porque se le está dando más peso al físico emocional que al espiritual, y de hecho tiene más peso el mental que el espiritual, el mental secular, por decirlo así. Entonces, ¿qué es parte de lo que queremos nosotros hoy entender? Muy bien, Kiyosaki hizo un análisis de cómo la gente piensa y tiene libros y todo, y te sirve para producir dinero. Pero a mí me interesa mostrarles la forma correcta que se debe presentar este cuadrante, que es esta que está acá. Esta forma correcta, si ustedes ven, ahí está el cuadrado, porque donde cada inteligencia tiene que estar equilibrada. Es decir, una persona, para poder ser considerada equilibrada, tiene que tener sus cuatro inteligencias equilibradas, por iguales, vamos a decirlo así, en la medida de lo posible. Cuando digo por iguales, no estoy hablando de tendencias. Todos nacemos con alguna tendencia más desarrollada que otra. Todos los que pasaron por mi charla del Tri-1 y la de por qué los decretos no se cumplen, saben que es un desequilibrio en los cuatro elementos cerebrales lo que produce que estas cosas pasen. El cerebro también se divide en cuatro aspectos y tiene una relación total con estas inteligencias, aunque no las vamos a mencionar hoy. De todas maneras, en esta primera fase de hablar de estas inteligencias, lo que quiero aclararles es que es de esta forma, como la estamos viendo acá, de esta forma. No es de la forma que vimos antes, donde están desequilibradas. Yo con esto no estoy diciendo que una ni siquiera es más importante que otra, sino que deben estar equilibradas, porque podemos verlas como las patas de una mesa o como los pies de un burro. O sea, necesitan las cuatro. Entonces tenemos que tener presente esto, ¿no? Yo quiero hacer algo interesante, lo cual nos hace que esta charla sea retadora,
No sé qué tan larga va a ser, pero sí retadora por una serie de definiciones filosóficas que hoy sí les voy a compartir. Muchas veces todos ustedes ya han estado en mis charlas en línea, ya conocen más o menos el formato. Entonces, en este momento sí quiero profundizar un poco en los temas filosóficos, porque ya esto está en inteligencia financiera, y para que haya pasado por manos de Kiyosaki, ya eso pasó por neurocientíficos. Más allá de todo, esto tiene un basamento científico que no vamos a profundizar tanto, excepto en la cita que ya estamos dando en este momento. De querer profundizar, ustedes me lo harán saber por las redes, por los medios, por los correos, y podríamos generar un ciclo de charlas solamente de estas inteligencias, posiblemente, ¿no? Eso es algo que lleguemos evaluando. Vamos a ver en la próxima lámina, entonces, estas ideas que necesito que ustedes empiecen a ver, empiecen a asimilar. Entonces vamos a partir de un hecho. Hay un cuadrado que ya vimos. Ese cuadrado, cada lado de ese cuadrado es una inteligencia espiritual, emocional, mental y física. Señores, al lado del cuadrado pegué una imagen del tetragrámaton judío. Tetragrámaton, lo que significa en el español, es 4 letras. Y estas cositas que ustedes van a ver acá las voy a señalar. Espero puedan ver el puntero como un círculo. Señalándolas acá, vemos cómo hay 4 letras hebreas que significan Yod, He, Bau, He. ¿Qué significa Yod, He, Bau, He? J, H, B, H, transliterado al español. Hoy en día a esas 4 letras le llamamos Jehová o Yahvé, dependiendo, o yo soy, le dicen también, cosa que también es correcta porque es el nombre que bíblicamente también se le dio. ¿Qué les trato de decir? Que cuando se habla de las 4 letras, cada una de esas famosas 4 letras de los judíos hablan del equilibrio que lo que ellos llamaban el tabernáculo debe tener: físico, emocional, mental y espiritual. Eso es parte de lo que ellos están enseñando. Ese círculo que ustedes ven ahí lo van a entender un poco más en que avancemos, porque ese círculo es la misma mónada de la cual les hablamos en la charla de enredo cuántico, que les invito a que, si no la han visto, vean mi charla de enredo cuántico, y ahí explicamos científicamente qué es la mónada. Que, por cierto, para la gente católica, que es una de las ceremonias más hermosas, la misa, sin ánimo de ofender a quien no la comparta, la hostia, el símbolo de la hostia simboliza la mónada también, y simboliza ese círculo también, ¿no? Pero no voy a profundizar en este tema porque solamente esto sería una charla. Hablar del simbolismo antiguo, el simbolismo de las antiguas religiones humanas, lo que ello significaba. Pero lo que les quiero decir, que parte de lo que ha hecho tan rico a los judíos y tan importantes en el mundo es el equilibrio que ellos tienen entre las 4 inteligencias que el hombre tiene, indiferentemente de que las llamen diferente. Eso no importa cómo ellos las llaman, pero sí entendemos que resumidamente es este mismo principio. En diversas filosofías esto tiene miles de nombres y les podría dar varios nombres. El físico le tienden a llamar la chaira, por decirle un nombre. Al emocional, mental, kamamana, se le dan algunas filosofías. Hemos hablado de kamamana en algunas charlas también, que sobre todo en el antiguo libro el Mahabharata se habla de ello. El espiritual tiene muchos nombres, incluso algunos le llaman ser espiritual, ser divino, ángel de la guarda le llaman el catolicismo, santo Cristo propio le llaman los metafísicos. Todos les dan un nombre a estos símbolos porque todas esas filosofías lo abarcan. Recuerden que aunque yo no comparto el New Age porque eso es una moda y una moda con bastantes desvíos, sí es importante aclarar que muchas cosas que se dan por malas o por malignas son cosas que se malinterpretan, que se malentienden, y algunas que se han utilizado para mal, como el suponer que la suástica es mala porque Adolf Hitler la utilizó para mal. Entonces hay muchos elementos que es importante entender, y después de entender decir si algo sirve o no sirve, si algo es bueno o no es bueno, si algo es del diablo o es de Dios, como dicen por ahí.
Entonces continuemos. Desglosando un poco más ese cuadrado, yo los quiero llevar a una idea interesante acá. El cuadrado, si yo considero que la rayita que yo estoy viendo acá es lo espiritual, y esta rayita es lo mental, y esta rayita es lo físico, y así la emocional tal cual estoy bordeando, es importante aclarar que cada uno de esos aspectos que yo veo como una rayita, a su vez como inteligencia, tiene 3 atributos o condiciones necesarias. Yo no pretendo entrar en un detalle profundo de esto, porque esto puede ser engorroso y requiere otro tipo de elementos, pero sí entender lo siguiente: cada una de las 3 inteligencias más materiales, como la física, la emocional y la mental, ella una por una requiere, para poder ser una inteligencia, contar con la característica de deseo, voluntad, acción, hábitos y conocimiento. Doy un ejemplo. Si como parte de mi inteligencia física yo me quiero levantar y tomarme en la mañana un vaso de agua tibia o agua tibia con un poco de bicarbonato por todos los beneficios que tiene, o beberme un té que me hace bien por alguna razón pero no me gusta, yo necesito primero fijar un hábito, o sea, una acción que se convierta en hábito. Por ejemplo, una cosa más sencilla es cepillarme los dientes para no tener caries. Entonces yo tengo que llevar a cabo esa acción. Yo llamo a un hábito a aquella acción que ya automáticamente ejecuto todos los días. Vean mi charla sobre hábitos, que también la tenemos en el canal. Pero para yo entender que yo debo hacer eso, yo debo desarrollar un conocimiento que me permita hacerlo, o entender que es así. Y para ese conocimiento que me dice tengo que hacerlo, como cuando uno le dice a los hijos, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer tal cosa, tú le tratas de dar un conocimiento de por qué hacerlo. Pero además de tener ese conocimiento, cuando tú estás construyendo el hábito, tú tienes que tener un deseo o la voluntad de, o deseo y la voluntad de. Yo he hablado de la relación voluntad y deseo. Quizás algún día vamos a una charla solo de eso también. Pero lo interesante acá es que todo, si yo quiero desarrollar inteligencia en el área física o kinestésica, yo tengo que aplicar voluntad, yo tengo que desarrollar hábitos y ejecutar acciones, y yo tengo que saber lo que estoy haciendo, y para saber tengo que desarrollar un conocimiento. Y punto. Por eso hago esa raya que ven ustedes acá, que señala que cada una de esas triangulitos que parecieran un solecito forman 3 aspectos que cada una de esas inteligencias deben siempre tener en cuenta. Ese dibujo, conocimiento, deseo, voluntad, acción y hábitos aplica a todo lo que es físico, mental y emocional. Cuando ya hablamos del tema espiritual, cambia un poco, porque estamos hablando de acción, devoción y sabiduría. Todo lo espiritual debería incluir una acción devocional, todo lo espiritual debería incluir una acción concreta y debería incluir sabiduría. No pienso entrar en los detalles de cómo llegar a esto, por lo menos en esta etapa de la charla, pero es importante entender que las 4 inteligencias a su vez tienen 3 aspectos. Porque, bueno, estamos en un universo tridimensional, eso es interesante tenerlo presente. En este caso, el cuadrado lo que significa es el hombre en el universo tridimensional. Esto es interesante porque los antiguos lo conocían, lo hablaron, lo expresaron. Para que sepan, en la construcción de las iglesias antiguas está parte de lo que denominan la geometría sagrada, donde se construyó con estos principios, se hizo la construcción de estos templos. Porque lo único que se está diciendo acá es revelando acá ese gran secreto del hombre, que nos ayudará a ser mejores personas. Fíjense que cuando yo visualizo sin ningún inconveniente el cuadrado, que es el hombre, ¿no?, y lo separo de los atributos, empiezo a entender algo que el hombre religioso e incluso el llamado espiritual no ha querido entender. No importa
que yo diga y me arrodille ante mi Dios, llámese como se llame, cada uno de ustedes tendrá el que quiera. No importa que yo diga, no importa si yo pertenezco a una escuela, por ahí, desde los más sofisticados esoteristas hasta los más fanáticos religiosos, muchos caen en el problema de creer que por pertenecer a una secta, por pertenecer a un grupo, va a alcanzar algo, llámenlo salvación, evolución, ascensión. Esa es la mayor mentira que los diversos cleros de absolutamente todas las religiones que conozco, sin excepción, ni siquiera en las que yo he podido participar por años, están excluidos de ese merendo error garrafal. Llevar una vida importante significa que los atributos divinos se manifiestan en mí. Es decir, yo debo manifestar amor, misericordia, perdón y toda una gama de sentimientos que a veces no siento, pero que tengo que aprender a sentirlos. La necesidad de servicio y de ayudar al prójimo. Ustedes miran, ¿y cómo tú lo haces? Yo no hago estas charlas. Yo muchos de ustedes no los conozco físicamente, quizás ni los conozca, aquí quedan, pero ustedes están aprendiendo. Y muchos de ustedes están cambiando su vida y es maravilloso saberlo porque me lo han hecho saber. Y eso es parte de un servicio. No solamente es dar comida, no solamente... Hay muchas formas de servir al género humano. Y de verdad enseñarlo a vivir y enseñarlo a entender que no sea esclavo de nada ni de nadie es muy valioso. Porque nosotros somos esclavos a veces del miedo. Tememos por lo que dice nuestra familia, por lo que dice nuestra iglesia, por lo que dice todo el mundo y no empezamos a vivir. Entonces fíjense lo interesante. Todas estas imágenes que ustedes están viendo acá tienen un basamento hasta matemático, que el que desee con mucho gusto se lo podemos dar, no en esta charla. Cuando estos mismos atributos se dibujan acá de otra forma, matemáticamente correcta, se pueden dibujar de esta otra forma. Es también como una especie de pirámide, pero ustedes saben que la pirámide puede tener una base sobre un cuadrado o puede tener una base sobre un triángulo. Esta, en caso tal, es basada sobre un triángulo porque eso es lo que significa, es la mezcla de los tres aspectos humanos con los tres aspectos divinos. Un tema largo de hablar, ¿no? Y curiosamente, eso es lo que significa el cáliz, que está dibujado allí también. ¿Qué significa un cáliz? El cáliz significa que yo estoy abierto a recibir y a que sobre mí se manifiesten los sentimientos superiores, no los inferiores. ¿Cuáles son los sentimientos inferiores? La rabia, el celo, el amor propio, el orgullo, la vanidad. Incluso hay algunos sentimientos inferiores muy loables, como el amor a mis hijos. ¿Y por qué inferiores? Porque siguen siendo unipersonales y privados. Los sentimientos superiores son omnímodos y universales. ¿Se puede sentir misericordia? Sí se puede sentir. ¿Quiénes lo han hecho? Indiferentemente que hay gente mal hablando de ellos por ahí, Teresa de Calcuta lo hizo. Mahatma Gandhi lo hizo. Martin Luther King lo hizo. Personas que desarrollaron esa capacidad de darlo todo y de ser servidores, ejemplos a seguir. Entonces, cuando nosotros de verdad aprendemos a tener equilibradas nuestras inteligencias y a nivel de la emocional aprendemos a expresar las emociones superiores, nosotros nos convertimos en reales sobre los cuales podrán descargarse muchas cosas bellísimas. Eso es lo que significa el símbolo del real. Y eso es todo lo que está oculto detrás del santo real y la mitología del santo real. Podríamos hablar un día de ello. Pero hoy estamos hablando de las inteligencias. Solo que necesito que entiendan que estas no las inventó Kiyosaki, no las inventó David Goleman con la inteligencia emocional. Esto es más antiguo. O sea, como dicen, eso es como que Firestone inventó la rueda. O sea, no la inventó, pero le sacó mucha plata.
Fíjense lo siguiente, cuando yo tomo cada uno de los triangulitos, los tomo y los cierro como si fuera una flor cerrada, flor abierta, yo tengo una pirámide. Ahí se las puse en una imagen 3D con 4 colores aleatorios puestos allí. Como ustedes ven, esos 4 colores de una pirámide me muestran la pirámide sobre un cuadrado. Simbólicamente, la pirámide es el hombre. Por eso el faraón más grande construía la pirámide más grande. Era un símbolo del hombre en busca de Dios, del hombre en busca de su ser divino o del hombre en busca de su mónada. Por eso son cuando los 4 aspectos se vuelven uno, es la mónada o la hostia de la que les hablé. Estos son temas un poco abstractos, solo quiero que tengan una idea, que tengan una base de investigación. Como siempre les digo, no me creen nada a mí, investiguen. Y me encanta mostrarles porque interiormente cada uno de esos aspectos, el querido señor Pitágoras se tomó la molestia nuevamente de trabajar el centro de esa pirámide, y vemos que aquí están los famosos triángulos rectángulos, que son la base de varias cosas, como el teorema de Pitágoras y como todo el ciclo de Fibonacci que hemos mencionado superficialmente también en otras charlas y que nunca hemos profundizado porque hay que ser un poco valiente para profundizar ese tema por una vía electrónica, y lo vamos a poder hacer, pero lo vamos a hacer de manera que yo quiero que todos lo puedan entender. Por ahora quiero que veamos que detrás del famoso tema de la pirámide, lo que se está enseñando es el equilibrio perfecto que el hombre debe tener con sus 4 inteligencias. ¿Por qué la élite que gobierna el mundo no quiere que estas inteligencias estén equilibradas? Por lo mismo que no quiere que los 2 hemisferios cerebrales lo estén. Cuando las equilibras, eres más inteligente. Cuando los equilibras, te vuelves un Martin Luther King. ¿Qué hizo Martin Luther King por Estados Unidos? ¿Qué hizo Teresa de Calcuta por la India? ¿Qué hizo Mahatma Gandhi por la India? Incluso ¿qué hizo un Simón Bolívar por Latinoamérica? Cuando las personas tienen esas inteligencias equilibradas, señores, tiembla tierra, porque hay un cambio en el mundo. Y ese cambio no viene pintado a ningún color, ni político, ni religioso, ni en ninguna clase. Entendiendo por religioso a las instituciones religiosas que ahora parecen un color político. Y repito, quien está aquí insiste, usted no está a salvo. O sea, si he de hablar de salvo, vean mi charla sobre el fin del mundo. Usted no está salvo por pertenecer a ninguna organización. Usted va a estar salvo, si es correcto utilizar esa palabra, en la medida que usted equilibre sus inteligencias, en la medida que usted lleve una vida de amor al prójimo, en la medida que usted vive una vida de servicio, pero que tangible, no de la boca para afuera. El servicio no se hace encerrado en templos creyéndose superiores y salvadores de la humanidad, a menos de que usted sea un maestro. De resto, usted no tiene nada que hacer encerrado. Lo digo porque alguna gente piensa eso. Entonces, continuemos. ¿Qué nos queda aquí? Que esto es un tema largo que cortar, que seguir estudiando a nivel científico, porque el propio Pitágoras lo dejó establecido. Continuando un poco, analizando, como hemos hablado sobre el principio material espiritual, recuerden que también lo vimos en generación y en polaridad. Hablamos aquí del Tagot, que uno puede simbolizar el espíritu y otro la materia. Por eso los libros sagrados todos hablan del espíritu y la materia, o hablan del agua, el viento y las aguas, Mula Prakriti, Pratyagatma, etc. Hay miles de citas que puedo hacer. La realidad es que materialmente, cuando yo lo tridimensionalizo, la materialidad se divide en física, emocional y mental. Entendiendo por físico lo más denso, lo emocional como tal, un poco menos denso, y lo mental también. Y lo espiritual son 3 energías que realmente en teología lo más correcto es denominarlas como sattva, ramas y tamas, pero que saltándome todo eso y una cantidad de cosas, se traduce en acción, devoción y conocimiento.
Lo que pasa es que cuando hablamos de 4 inteligencias, sintetizamos esas 3 en una llamada espiritual, en una sola. Curiosamente, como lo material es un reflejo del espíritu, eso hace que, como él se manifiesta en cada uno de los siguientes planos inferiores, recuerden la semana pasada que explicamos lo de que todo es una sombra del plano mental, luego viene el plano astral o emocional y luego el físico, y todos son una sombra. Bueno, como lo espiritual es trino, eso lo saben ustedes, padre y madre, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como les gusta que se diga, y eso tiene su sombra emocional, mental y física, y por eso todo tiene 3 aspectos, y el plano físico o mundo físico tiene 3 dimensiones, X, Y, Z, como dicen los matemáticos. Eso más o menos es lo que realmente hay detrás de todo esto. Por eso cuando alguien dibuja un triangulito abajo y un triangulito arriba, uno mirando hacia arriba y otro hacia abajo, tampoco está equivocado, porque simplemente las 3 inteligencias inferiores y las tres superiores que nosotros sintetizamos, en este caso en espirituales. Para efectos de muchas cosas es más conveniente seguir hablando de una como espiritual para efectos académicos. Bien, llevando esto un poco más a la práctica, quiero aclararles algo, ¿no?, sobre esta parte, esta lámina. Cuando hablamos de cuerpos, fíjense que estoy mencionando cuerpo físico. Los antiguos, eso incluye a los teósofos, eso incluye a los hindúes. Los teósofos hablan de cuerpos, los hindúes hablan de chayas o sombras, los budistas hablan de kayas. ¿Qué pasa? Cada una de las inteligencias es tan separada de la otra que se ha considerado como un cuerpo por parte de la filosofía antigua. Entonces la inteligencia kinestésica o física se le denomina cuerpo físico, según esta filosofía. La inteligencia emocional se denomina cuerpo astral. La inteligencia mental se denomina cuerpo mental, y la inteligencia espiritual se le denomina cuerpo mental superior, perdón. Y fíjense que lo que les denominé, que el espiritual se dividía entre acción, devocional y conocimiento, cuando yo lo llevo a la terminología, por ejemplo, hindú, ellos lo llaman karma, bhakti y jnana. Se los estoy dando como referencia, ustedes pueden investigar si quieren. ¿Qué es lo importante acá? Que estas inteligencias actúan con nuestro consentimiento o sin él. Nosotros nos creemos dueños de ellas, pero si nosotros no las domamos, ellas son dueños de nosotros. A estas 4 inteligencias, San Francisco de Asís las denominaba el burrito. Y Francisco decía, el burrito debe ser domado, pero cuidarlo. Y cuando Francisco de Asís diseña el pesebre, que es quien diseña el pesebre, coloca a los animales de 4 patas acostados ante el niño recién nacido. Entonces es interesante entender cómo estas 4 inteligencias desde hace mucho se conocen, y las conocen seres como Francisco de Asís, que en el diseño de su pesebre él lo tiene. Entonces estas inteligencias son independientes una de otra. Y yo voy a explicar por qué. Usted mentalmente puede decir que usted debería hacer algo, pero usted no lo quiere hacer. Me recuerdo una canción muy vieja que decía, me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Tiene que ver. ¿Cuántas veces no le ha pasado, como le pasaba a una de mis hermanas, me decía que yo sé que no me conviene, pero es que yo lo quiero? Entonces se casó con él y se divorció después, porque sabía que no le convenía. Todo el mundo
Le preguntas, ¿quieres estudiar una carrera universitaria? Y quizás todo el mundo dice que sí. Pero cuando le toca todos los días levantarse temprano, se levanta. Los que se graduaron sí, los que no se graduaron no se levantaron. No quisieron trabajar un fin de semana estudiando en esos temas y no lo hicieron y dijeron, yo no tenía ganas de eso. Entonces, ¿en qué te enfocas? ¿En lo que sientes? ¿En lo que piensas? ¿O incluso en lo que siente tu cuerpo? Cada uno de estos, cuando lo veo como cuerpos, tiene sus propios deseos y todo ese tipo de cosas. Si a nivel físico no existieran deseos, no existiría el SIDA. Si a nivel emocional no existieran deseos, no habrían peleas, no habrían divorcios, no habrían tiroteos en los choques vehiculares y así sucesivamente. Si todo lo que queremos y llevamos a la mente como lo mejor lo realizáramos, este mundo sería perfecto. Pero resulta que cada quien lleva un desastre absoluto y no sabe o no llega a tener un equilibrio entre lo que es físico, lo que es emocional y lo que es mental. Y mucho menos entre lo que es espiritual. Porque entonces se piensa que lo espiritual es emocional. Sin ánimos de ofender. Es absurdo pensar que yo estoy haciendo algo espiritual cuando estoy escuchando merengue, salsa, vallenato o rock. No importa si yo nombro a Jesucristo en las canciones. Eso no es espiritual. Porque no lo es. Ni siquiera activa el cerebro, ni siquiera activa nada. Contrariamente a lo que sí es despertar ondas alfa, vibracionalmente te acerca más a las energías creativas. Entonces, de verdad, jamás estuvieron los antiguos equivocados cuando escuchaban a Bach en las iglesias o a Mozart, porque es otro estilo, otra energía, es otra cosa. Entonces, a veces no entender, decimos, yo me sentí muy bien en esa actividad espiritual, y realmente sentirse bien es emocional, no es espiritual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Entonces me voy a escuchar rock, a cantar, a escuchar música, y realmente no necesariamente eso es espiritual. Cuando yo empiezo a entender cada uno de los cuadrantes y lo empiezo a organizar, voy a tener mejores resultados en todo lo que haga en mi vida. Entonces, como próximamente vamos a hablar de sueños, no sueños de dormir, ni lo que ves durante el sueño, sino de cuáles son tus sueños anhelados, tus anhelos, tu predicción al futuro en la vida. Cuando tú te ves en tu sueño en el futuro, en tu deseo, por decirlo así, para que me entiendan, tú no puedes verlo solo con una inteligencia, sino con las 4. Tú no puedes ser inteligente, sí puedes ser inteligente emocional, puedes ser muy culto, pero si no tienes inteligencia kinestésica te enfermas y te mueres. Y si no tienes espiritual, yo creo que no has ni comenzado a vivir. Entonces, hay que tener las 4. Hay que poderlas, porque es la única forma de equilibrarnos, de tener, porque cuando no es así, es como cuando yo tomo un cáliz y lo tengo de lado y pretendo que le caiga agua y lo tengo de lado, se va a botar todo. Tiene que estar recto para que en él caiga. Estoy aplicando ley de correspondencia, como arriba abajo. Entonces, señores, de eso se tratan las 4 inteligencias. Nosotros dimos una charla de inteligencia emocional, la vamos a poner disponible, la dimos hace mucho tiempo, quizás pronto demos otra, por lo menos en el canal. Dimos una inteligencia emocional, ahí vamos a entender un poco de inteligencia emocional. Si hablamos un poco de inteligencia kinestésica, es compleja, porque eso es lo que te explica que tú tienes que hacer algo, camina aunque sea, pero tienes que tener una actividad física. Alimentación, aliméntate adecuadamente. Cuídate en ese sentido, equilíbrate. Que tu comida se parezca a tus pensamientos. Las emociones es lo mismo. Aplica la inteligencia emocional, aprende todo lo que es el quiebre, a entender que no podemos actuar en la emoción, no podemos actuar desde la emoción.
Y eso lo hemos explicado. No podemos enmarcar equivocadamente a la gente. Tenemos que enmarcarla adecuadamente. Todo eso es inteligencia emocional. El libro de Daniel Goleman es científico y es bien interesante en inteligencia emocional. La inteligencia mental es esa inteligencia importante donde desarrollamos nuestra mente, estudiando cualquier cosa, desde un arte, ciencia, y esa inteligencia mental tiene que incluir la educación de los 4 hemisferios, tal cual lo hemos enseñado en otras charlas. Y digo los 4 hemisferios porque recuerden que en el neocortés, que son 2 hemisferios, se parte también en 4, y eso lo explicamos. Los invito a ver la charla del neocortés donde se explica, si mal no recuerdo. Y la inteligencia espiritual, que es de la que menos he hablado, porque lamentablemente la gente le tiene idea al tema espiritual por la cantidad de persecución que los religiosos hacen sobre los demás. De que tienes que estar en mi partido político, perdón, en mi religión tiene que estar en mi partido político, pues si no está salvo, y esa discusión de quién tiene la razón y quién no la tiene, y ya la gente tiene fatiga porque está cansado de que pensar que tiene que obedecer la voluntad de otro, aún sin entenderla, porque hasta donde yo he podido entender, prácticamente la mayoría de los grupos se comportan como sectas. Y cuando hablo de sectas, los invito a que investiguen qué es una secta. No es posible que hay grupos por allí que se hacen llamar religiosos y le prohíben a otros hablarle a los que se fueron. Eso es una cosa, hablar de misericordia y prohibirle a un ex miembro que le hable o le mande a decir que está en el infierno, en el Gehenna, o donde le provoque. Eso es una de las cosas más malignas que existen en la tierra. Eso no puede suceder. Eso no, como dice un amigo, un vecino, eso no es de Dios. Entonces no es de Dios. Olvídense de eso. Dios no condena. Dios es un ser de misericordia absoluta. Entonces, ese es el detalle por el cual la gente le tiene fatiga al tema espiritual. Entonces hoy en día todos dicen, precisamente los que dañaron el hermoso concepto de la palabra religión, pues la palabra religión lo que significa es religarius, de reunirse con, viene de religarius, que significa reunión con Dios, significa que todo lo que usted hace para acercarse a Dios es religión. Entonces lamentablemente la palabra fue dañada, y hoy los que la dañaron ahora dicen, nosotros no somos religión. Chévere, como te llames, lo vas a dañar en los próximos tiempos. Como sea que te llames, lo vas a dañar ya también, porque el problema no es cómo te llamas, el problema es lo que tú haces. Porque no hay nada peor. Los mayores males de la humanidad se resumen en algo muy simple. Los males de la humanidad se resumen primero en el egoísmo, pero también ese egoísmo, cuando se supuestamente espiritualiza, te convierte en un ser egoísta, donde cree que está salvo por encima de todo el mundo. Te convierte en una persona que desprecia a todos excepto al pequeño grupo que pertenezca a tu secta. Esas cosas pasan. Por eso la gente le tiene fatiga. Pero lo espiritual no es eso. Lo espiritual es permitir. En la Biblia, permítanme citarla, se habla de que somos hechos imagen y semejanza de Dios. La imagen es divina, es lo que se habla como divinidad, y la semejanza es lo que se conoce como espíritu. No lo voy a explicar tan a detalle ahorita, pero lo maravilloso de esto es que la divinidad y el espíritu ambos tienen atributos, y esos atributos yo debo expresarlos en mí. Sin entrar en tantos detalles, que lo vamos a hacer en algún momento, debemos entender que el amor, la misericordia, la compasión, la fraternidad universal, la hermandad, la transmutación, el ritmo, la paz, la concentración, la voluntad, la sabiduría, el amor, son atributos que debemos manifestar en nosotros. Quien lo logre, alcanzó la meta. Y quien no lo haga, perdió todo lo que pueda esperar ganar en su vida.
Señores, céntrense en que entendamos que somos un cáliz que debe recibir, y para recibir debe estar equilibrada. Y como decía Santa Teresa de Jesús, obra quiere el Señor. Y las obras son eso. Si algo me mueve a mí a estar hablando hoy con ustedes, si algo me movió hace un año, creo que cumplimos un año en los próximos días, a estar transmitiendo clases de esta, al principio no se grababan por YouTube. Lo que me inspira esto es que entendí que la humanidad necesita que demos, y que demos en las cuatro inteligencias: físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Tenemos que dar y tenemos que recibir. Entonces los estoy introduciendo dentro de este concepto que vamos a seguir profundizando. Voy a atreverme a hacer una cita de Mateo 24. Mateo 24, hay dos versículos que quiero citar, específicamente el 5 y el 11. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego en el 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Les explico que la Biblia, en algún momento se los voy a explicar, la Biblia y todos los libros sagrados tienen hasta 56 significados por versículos. Porque la Biblia, el libro sagrado y los símbolos en general se pueden explicar o develan un pequeño detalle del símbolo con cada una de estas llaves, como se le llama. Estamos hablando que existen una serie de llaves mayores, menores. Una de ellas es la fisiológica, que corresponde a la inteligencia física. Y así cada una de estas llaves abre un significado. Yo voy a dar una de esas, no todas, que es la que nos interesa para este tema. Señores, los falsos profetas, cuando yo considero lo emocional, lo físico y lo mental, cuando me dice algo lo físico y lo hago, la pereza, cuando digo o la rabia o mis ideas de algo gobiernan mi vida, esos falsos profetas están gobernando sobre mí. Mientras que cuando yo trato de llevar a la conciencia cualquier acto de mi vida, yo estoy entregándole a la conciencia superior, a la inteligencia espiritual, yo le estoy entregando la decisión, las acciones y muchas cosas. Entonces yo estoy reconociendo, como dicen los cristianos, a Cristo como mi Señor. Ahora, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque la gente piensa que sus emociones son lo que quieren, son ellos. Muchos piensan que sus ideas, pensamientos y hábitos son ellos. Muchos piensan que sus hábitos de acción son ellos. Y cuando, precisamente citando nuevamente la Biblia, Jesús le dice al hombre: deja todas tus riquezas y sígueme, las riquezas a las que se refiere son riquezas en el hombre, riquezas emocionales, mentales y materiales. Y no por materiales digo dinero, casas, terrenos. Hay gente muy pobre, muy mala, y hay gente muy rica, muy buena, y viceversa. Entonces no tiene nada que ver el dinero. Entendamos que eso se manipuló y se cambió por muchos motivos históricos que hoy no vamos a contar, a menos que lo pregunten. Entonces, señores, los falsos profetas, repito, son nuestras emociones, son nuestros pensamientos muchas veces equivocados, y son los hábitos que están almacenados en nuestro ser subconsciente, que afloran solos. Entonces, cuando se habla en ese mismo Mateo de guerras, es la guerra que tú te declaras a ti mismo, para que no te gobiernen las pasiones, para que no te gobiernen los pensamientos, para que no te gobiernen tus malos hábitos. Quienes han estado conmigo, quienes han estado poniendo en práctica todo lo que les hemos estado dando en los últimos meses, sabe ya de lo que estoy hablando, porque ya tiene que estar en guerra con eso. Cuando usted dice: me voy a levantar en la mañana a hacer afirmaciones, y la pereza es más fuerte,
que la necesidad de hacer la afirmación, ya yo estoy en guerra. ¿Quién ganó? El falso profeta. O mi deseo de alcanzar algo mejor, para lo cual decidí hacer afirmaciones o hacer ejercicio o lo que sea que yo me haya puesto como meta. Por eso entiendan que cuando ustedes se ponen una meta y no la cumplen porque les dio pereza, porque están cansados, porque se deprimieron y no tuvieron ganas de hacerlo, esos son los falsos profetas. No se pongan a esperar que si Donald Trump es el anticristo, o que si Biden lo es ahora, o que si, no sé, sea quien sea. No, señores, las cosas están dentro de nosotros. De todas maneras, esto fue como un adicional. Saben que poco he citado cosas espirituales, pero ya decidimos que el próximo año vamos a meter algunos elementos, porque es importante tener los cuatro inteligencias equilibradas. Entonces, mi gente, si hay preguntas, este es el momento de hacerlas. Soy todo oídos. Fíjense que voy a hacer un comentario. Cada vez que me atrevo a tocar temas como los que toqué, mucha gente se sale, porque no quieren, sino que quieren venir a las charlas a escuchar lo que ya ellos piensan que saben y a validar lo que piensan que saben. Y cuando te sales de allí, entonces no les gusta. Eso es tener el vaso y la copa llena. Les invito a que siempre en la vida tengan la copa abierta, escuchen, y sobre bases y sobre aplicación y práctica desechen lo que no es y aprovechen lo que sí es. Así que ahora, todo atento. ¿Preguntas o quedó todo claro? Me voy a sentir muy feliz porque es un tema complejísimo y si quedó todo claro, es maravilloso. Pero si hay alguna duda, aprovechen y estamos acá para apoyarlos. Buenas noches para todos. Buenas noches, Robert. ¿Cómo están todos? La verdad que todo lo que hablaste ahora me hace recordar algo que me decía mi mamá. Y era que toda mi inteligencia es desarrolla y se pone en práctica para, es como un músculo, que en el que no la crema va creciendo, va aumentando. Y que eso que es necesario ese equilibrio. Yo lo veo como tú lo ves. Yo lo he escuchado y había pensado cosas parecidas a las que has dicho, con otro nombre, pero el mismo concepto. Qué bueno. Entonces, todo un equilibrio. Así es. Así me parece muy bien. Y todo el principio de crearlo, lo que dice que es muy importante para desarrollar el todo. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas noches, qué hermoso toda la parte religiosa que hablaste. Ah, qué bueno que te guste. Yo he pensado a veces hablar un poco más del tema, pero la idea de parte del mensaje que damos es que quiero que sea que llegue y sea aceptado por muchas personas sin afectarlos en su aspecto espiritual, ¿no? Pero a la vez otra parte de mí me dice que debería hablar un poco más del tema, porque, como lo digo, una inteligencia más y que debe ser abordada también incluso de manera científica.
¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches primero. Buenas noches. Ya que vamos a aprovechar esa presentación que hiciste, saludos a todos, buenas noches. Esa presentación que hiciste sobre los símbolos, por allí se hablaba y se habla de un misterio, de la cuadratura del círculo. ¿Tiene una relación simbólica eso con esto que estamos viendo? ¿Cómo incidir ese cuadrado que, como tú bien dices, a veces es el hombre o representa al ser humano, parte de él, en ese círculo que es la mónada, como hablaste también, o el todo? ¿Qué hay allí? ¿Qué podrías tú aunar al respecto de esa cuadratura del círculo? Bueno, ante todo, muchas gracias. A la orden. Ante todo, aclaro que solo sobre ese tema se han escrito tomos y tomos de libros. Desde Pitágoras, porque desde el tema más hermoso, cuando yo les puse una foto solo ahí de abrebocas, sé que la captaste y supongo que otras personas también, cuando colocamos a Pitágoras en el corazón, cuando digo Pitágoras es al teorema de Pitágoras en el corazón de la pirámide, hay algo bien sutil en ello. Existe, voy a buscar en internet que se consigue el árbol pitagórico, y ya por allí te lleva, filosóficamente hablando, dentro de todo lo que en las líneas judías, judías, hindúes e incluso islámicas, cuando se habla de el árbol Ashwata, el árbol de la vida, el famoso el árabe, o incluso del árbol sefirotal, aunque el árbol sefirotal no es el mismo, no está en el mismo orden de ideas que los árboles que mencioné. Pero es interesante porque eso sí todos tienen una relación con el árbol pitagórico. Pero lo bello de este tema, y vamos a buscar la presentación que corresponde a la parte de esta, vamos a buscar la parte de la presentación que la tiene. Lo bello del tema con el concepto de la pirámide, que solo de la pirámide se puede hablar tanto, ¿no? Es que cuando el cuadrado se conecta con el cocum es la punta de la pirámide, se conecta con el cocum, es donde yo consigo que el cuadrado se vuelva redondo. Y es un tema bien interesante, porque ese es el símbolo. Las pirámides de Egipto se hicieron, curiosamente, apuntando cada una de ellas a las tres famosas estrellas que se conocen aquí en Occidente como las Tres Marías, que es el cinturón de Orión. Cada una de las puntas, o cocum, apunta al cinturón de Orión, que tiene una relación en el universo. Es complejo hablar un poco de ello ahorita, pero Orión podría decirse que es como el corazón de nuestro sistema solar de cierta forma. Digo yo, desde ciertas perspectivas, ¿no? Entonces, ellos entendían claramente, los egipcios, este concepto de que el hombre debía unirse a la mónada, que también lo entendieron los antiguos cristianos cuando diseñan la copa o cáliz con la hostia, que es el mismo principio. Los cálices antiguos eran cuadrados abajo y semitriangulares arriba, y se colocaban con la hostia redonda, siempre muy grande. Entonces, todos los aspectos cuadrados representan al hombre encarnado en el mundo, entre que los aspectos redondos o mónada simbolizan al aspecto divino, que también es el hombre,
en lo divino. Y eso es lo que significa el Yod, He, Vav, He y todo el tema de la pirámide. Unos muchachos desarrollaron un juego no hace muchos años llamado Minecraft. Quien tenga hijos o nietos entre 8 y 14 años tiene que conocer Minecraft. Minecraft es un mundo cuadrado, completamente cuadrado, porque se manejan píxeles cuadrados muy grandes. Y una de las cosas más interesantes que pudieron hacer cuando se lanza el mundo cuadrado es que se construya una circunferencia en ese mundo cuadrado. Y es muy difícil construir una circunferencia en ese mundo cuadrado, pero hay niños que ya lo han conseguido hacer. Por cierto, esos niños normalmente ganan mucho dinero con ese juego. Entonces, lo interesante es cómo ciertamente la diferencia entre el círculo y el cuadrado es una percepción, es decir, son iguales. Pero bueno, la diferencia que hay entre uno y otro es la que hay en cuanto a su nivel de polaridad. Y esto lo sabe el judaísmo hace mucho tiempo. Me pasé. Por eso, siempre el tetragramaton se dibuja entre el cuadrado y el círculo y el triángulo. Porque el cuadrado, el círculo y el triángulo denotan tres cosas bien interesantes. Que ya el triángulo son los tres atributos del universo, que obviamente surgieron cuando se da el primer desbalance del universo, que es un desbalance dual. Esto es un tema de muchas connotaciones y espero haber sumado ideas más que haber enredado ideas, porque se puede prestar para ambas cosas, porque repito, de esto se habla muchísimo. Pero con lo que hablé cierro, porque qué hermoso es cuando el cuadrado que vemos acá se vuelve circunferencia acá en el punto central de la pirámide. Esa es la maravilla de la pirámide, porque es la estructura material que simboliza prácticamente todo el aspecto espiritual. Para quienes quieran profundizar, como es el caso de tuyo que me felicita la pregunta, entendamos que por eso es que yo también presento esto, porque lo presenté en forma cuadrática y ahora lo presenté en forma circular. Importante. Todo esto claro que tiene una significación simbólica. El año próximo vamos a hablar del símbolo. Ustedes me dirán, ¿para qué saber del símbolo? Señores, porque los símbolos gobiernan el subconsciente humano. Cuando usted ve un símbolo, el símbolo le da un mensaje al subconsciente y el subconsciente actúa de acuerdo a lo que el símbolo diga. Por eso las famosas M de McDonald's dan resultado, por ejemplo, que a los niños les encante. Por ejemplo, y por eso los Simpsons fueron un éxito, por la forma de los ojos, por lo que significa el símbolo, y así sucesivamente. El símbolo es un tema que en algún momento estudiaremos, pero por ahora confórmense con saber que es bueno irlos entendiendo y develando, porque sepamos o no lo que significa, el símbolo nos afecta. Y esa es una de las formas por la cual las élites que gobiernan el mundo nos gobiernan, porque al ser ignorantes somos víctimas de todas estas cosas. A medida que las vamos aprendiendo, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, tal cual como dijo hace mucho tiempo ya el Señor Jesús. ¿Hay preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Para cerrar, o ya estamos bien por hoy. Hay un comentario de Marieta. Estamos divididos. Recuerden que uno de los principios de la ley es divide y vencerás. Por eso nos dividen en partidos políticos, por eso nos dividen en castas, por eso nos dividen en grupos religiosos,
por eso nos dividen en carreras universitarias. Todo lo que es división es divide y vencerás. Divide y vencerás. Por eso el eslogan es fraternidad universal. Veamos las similitudes y no las diferencias. Nos tenemos que querer entre todos, más allá de nuestros principios religiosos, filosóficos, culturales, de etnia, raza. Todos vivimos en un mismo planeta, todos somos hijos de un mismo creador, todos vamos y venimos al mismo sitio, nadie es mejor que nadie, porque un niño de kinder no es menos que un niño de sexto grado. Así que el hecho de que existan cosas más avanzadas que otras no significa nada, sino el momento en que cada alma está viviendo, que cada ser humano está viviendo. Pero el Señor es divide y vencerá. Y divide y vencerá, y divide y vencerá. Entonces, no dividamos. Seamos fraternos unos con otros. Aceptémonos unos con otros. Querámonos unos con otros. Fíjense que una de las mayores cosas rudas de algunas filosofías por allí es que dicen que el anticristo cuando venga va a unir a todas las religiones, ¿no? Por Dios, primero, nunca se van a poder unir, y segundo, somos una obra de un anticristo. Entonces, son cosas tan a veces que se colocan dentro de la superstición popular para que la gente le tenga miedo a muchas cosas, como cuando se decía que si se leía la Biblia te volvías loco, o como cuando se decía que si utilizabas el poder del pensamiento positivo era del diablo. Esas cosas se tuvieron que trascender porque no podía ser así. El hombre se tiene que liberar, el hombre tiene que dar un paso adelante, y ese paso lo vamos a dar fuera de superstición, fuera de enfatizar las diferencias por encima de las similitudes. Entonces yo los invito a eso, similitudes por encima de diferencias. Nuestro país, Venezuela, necesita unión, necesita amor entre los venezolanos, que se quiten el color político, cada quien, quiéranse unos a otros, indiferentemente del color político que tengan. Cuando eso pase, Venezuela va a ser otra. Quiera Dios que pase pronto, y quiera Dios que el mundo también deje de dividir tanto, y entiendan que sí existe la buena voluntad, que sí existe las ganas de ayudar, que sí existe la forma de colaborar. Y bueno, y por sus frutos los conoceréis. Abran los ojos de a quién escuchar y cuál es el interés de quienes los enseñan, quienes los educan o quienes les dicen algo. Eso es importante entenderlo para abrir los ojos y poder tomar decisiones adecuadas para ayudar a que este mundo cambie, porque me despido diciéndole, sí, el mundo sí va a cambiar para bien. El mundo ha mejorado muchísimo. Aunque hoy queramos ver puras cosas malas, hay más cosas buenas que malas. Y se llega mejorando. Hasta que algún día, de tanto mejorar, no porque hay un fin del mundo, sino porque habrá una transformación de ese mundo, habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra. Entonces, que Dios los acompañe, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana hablaremos sobre sueños. Alcanza tus sueños.